Navidad de 1642 nació un bebé tan frágil que su madre, Hannah, decía que habría cabido en una taza de té. Este niño prematuro, que llegó al mundo 3 meses después de que su padre muriera, estaba destinado a vivir una infancia que marcaría profundamente su carácter para siempre. La ironía es cruel. El hombre que más tarde explicaría las leyes que gobiernan el universo entero comenzó su vida sin conocer siquiera las leyes básicas del amor familiar. Cuando Isaac tenía apenas 3 años, su mundo se desmoronó de la manera más brutal posible para un niño. Su madre Hannah se casó con un reverendo llamado Barnabas Smith y en una decisión que hoy consideraríamos incomprensible, decidió irse a vivir con su nuevo esposo a un pueblo cercano, dejando al pequeño Isaac al cuidado de su abuela. Imagina la confusión y el dolor de un niño de 3 años que ve cómo su madre se marcha con un extraño, llevándose consigo el amor y la seguridad que tanto necesitaba. Este abandono no fue temporal, fue definitivo y marcó el inicio de una personalidad que combinaría genialidad extraordinaria con una profunda desconfianza hacia los demás. El resentimiento que Isaac sintió hacia su madre y su padrastro fue tan intenso que a los 19 años, cuando escribió una lista de sus pecados personales, incluyó esta confesión escalofriante: amenazar a mi padre y mi madre Smith con quemarlos a ellos y la casa en la que vivían. Estas palabras nos revelan la furia contenida de un niño que había sido traicionado por quien más debería haberlo protegido. Este dolor transformado en ira sería el combustible emocional que impulsaría tanto sus mayores logros como sus obsesiones más destructivas. La necesidad de control, de encontrar verdades absolutas e inmutables, nació precisamente de haber experimentado la incertidumbre más absoluta en sus años más vulnerables. Mientras otros niños jugaban y socializaban, Isaac se refugió en el mundo de la mecánica y la construcción. Con apenas 9 años, talló con su cortaplumas un reloj de sol tan preciso que los adultos quedaban asombrados por su perfección matemática. No era solo un juguete, era la manifestación temprana de una mente que buscaba desesperadamente encontrar orden y predictibilidad en un mundo que le había demostrado ser caótico e injusto. Cada engranaje que construía, cada mecanismo que diseñaba, era un pequeño universo donde él tenía el control total, donde las reglas eran claras y no podían traicionarlo como lo habían hecho las personas. La educación formal de Newton, en la King's School de Grantham, entre los 12 y 17 años, fue fundamental, pero no por las razones que podríamos esperar. Allí aprendió latín y griego, idiomas que más tarde le permitirían leer textos alquímicos ancestrales y estudiar la Biblia en sus versiones originales. Sin embargo, el aspecto más importante de estos años fue que confirmó su naturaleza solitaria y su tendencia a cuestionar toda autoridad. Mientras sus compañeros aceptaban las enseñanzas sin cuestionarlas, Isaac desarrolló una mente que no podía dar nada por sentado. Esta actitud, nacida del trauma temprano, se convertiría en su mayor fortaleza como científico, pero también en la semilla de sus obsesiones más peligrosas. El niño abandonado que no confiaba en las personas crecería hasta convertirse en el hombre que no confiaba ni siquiera en las verdades establecidas, llevándolo tanto a descubrir las leyes del universo como a perderse en laberintos alquímicos que consumirían décadas de su vida. El año 1665 comenzó como una pesadilla para Inglaterra, pero se convertiría en el momento más creativo en la historia de la ciencia. La gran peste bubónica se extendía por Londres como un monstruo invisible, matando a 1 de cada 4 personas que tocaba. Las calles se llenaron de carros mortuorios,
Las casas fueron marcadas con cruces rojas y el terror se apoderó en cada rincón del reino. Cambridge, como todas las universidades, cerró sus puertas para proteger a estudiantes y profesores. Newton, con apenas 23 años y recién graduado, no tuvo más opción que regresar a la casa de su infancia en Woolsthorpe. Lo que parecía un exilio forzado se convertiría en el período más extraordinario de descubrimientos científicos que una solamente ha logrado jamás, donde había sufrido el abandono de su madre, pero ahora transformándola en un laboratorio de maravillas. Durante los siguientes 2 años, este joven de apariencia común realizaría descubrimientos que normalmente requieren varias generaciones de científicos trabajando juntos. Era como si toda la genialidad acumulada durante sus primeros años de vida hubiera estado esperando este momento para explotar como un volcán de creatividad. Sin las distracciones de la vida universitaria, sin profesores que le dijeran qué debía estudiar, Newton se entregó completamente a seguir su curiosidad allá donde lo llevara. El primer experimento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la luz comenzó con una idea aparentemente simple. Newton cerró todas las ventanas y puertas de una habitación hasta que solo un delgado rayo de sol se filtrara por una pequeña abertura. En la trayectoria de este rayo colocó un prisma triangular de vidrio y lo que vio lo dejó sin aliento. El rayo blanco se descompuso en una hermosa cascada de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Este espectro, como él lo bautizó, reveló que la luz blanca del sol era en realidad una mezcla de todos los colores imaginables. Pero Newton no se conformó con observar. Colocó un segundo prisma invertido y logró recomponer todos esos colores de vuelta en luz blanca, demostrando de manera irrefutable su teoría. Durante estos experimentos ópticos, Newton mostró una dedicación que rozaba la autodestrucción. En 1661, cuando aún era estudiante, había decidido que la mejor manera de estudiar cómo percibimos los colores era introducir una aguja larga y roma entre su globo ocular y el hueso de la cuenca, presionando su propio ojo desde diferentes ángulos para observar cómo cambiaba su visión. Este experimento, que hoy nos parece de una locura absoluta, muestra la intensidad obsesiva con la que Newton buscaba la verdad. No había límites que no estuviera dispuesto a cruzar, ningún sacrificio personal que no estuviera preparado a hacer en nombre del conocimiento. Esta misma obsesión lo llevaría más tarde a encerrarse durante semanas en laboratorios alquímicos llenos de vapores tóxicos. Pero quizás el momento más famoso de estos años milagrosos ocurrió en el jardín de la casa familiar, donde crecía un manzano. Según la leyenda popular, Newton estaba sentado bajo el árbol cuando una manzana le cayó en la cabeza, inspirándolo a descubrir la gravedad. La realidad, como Newton mismo la contó, fue más sutil, pero igualmente reveladora. Vio caer una manzana y se preguntó si la misma fuerza que la atraía hacia la Tierra podría extenderse hasta la Luna, manteniéndola en su órbita alrededor de nuestro planeta. Esta pregunta aparentemente simple lo llevaría a desarrollar la ley de gravitación universal, demostrando que la misma fuerza que hace caer una manzana es la que mantiene a los planetas girando alrededor del Sol. Durante estos 2 años de aislamiento forzoso, Newton también desarrolló el cálculo infinitesimal, una herramienta matemática que le permitiría calcular el movimiento de los cuerpos celestes con precisión nunca antes vista. Cuando la peste finalmente terminó y las universidades reabrieron, Newton regresó a Cambridge llevando consigo los fundamentos de la física moderna, pero también una mente que había aprendido a encontrar respuestas en la soledad más absoluta, preparando el terreno para las obsesiones secretas que dominarían el resto de su vida. ¿Qué sucede
Cuando un genio traumatizado por el abandono se enfrenta al mundo académico, donde debe competir, colaborar y exponer sus ideas a la crítica pública. Newton regresó a Cambridge en 1667 como un joven de 25 años que había revolucionado secretamente las matemáticas, la física y la óptica, pero que aún cargaba las heridas emocionales de su infancia. La universidad le ofreció una beca que le permitía dedicarse completamente a la investigación, sin la necesidad de tomar órdenes religiosas como era habitual en la época. Sin embargo, esta libertad académica se convertiría en una prisión dorada, donde Newton desarrollaría tanto su genialidad científica como sus obsesiones más peligrosas. La rutina diaria de Newton en Cambridge era la de un hombre poseído por el conocimiento. Sus contemporáneos lo describían como alguien que podía olvidarse completamente de comer cuando estaba absorto en sus investigaciones, trabajando 18 horas seguidas sin darse cuenta del paso del tiempo. Su habitación se convirtió en un caos organizado de libros, manuscritos, instrumentos científicos y experimentos a medio terminar. Era común verlo caminar por los pasillos de Trinity College completamente ajeno al mundo que lo rodeaba, murmurando ecuaciones matemáticas o perdido en pensamientos tan profundos que ni siquiera respondía cuando sus colegas lo saludaban. Esta intensidad obsesiva, que había nacido de su necesidad infantil de controlar su entorno, ahora se manifestaba como una búsqueda implacable de verdades absolutas. En 1669, a la extraordinaria edad de 26 años, Newton fue nombrado profesor titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas, uno de los puestos más prestigiosos del mundo académico. Este nombramiento era prácticamente inaudito para alguien tan joven, pero sus superiores habían reconocido que tenían ante sí a una mente única en la historia. La cátedra había sido fundada por Henry Lucas, un parlamentario que había donado tierras cuyas rentas financiarían para siempre el salario del profesor. Newton se convirtió así en el segundo ocupante de una posición que siglos más tarde sería ocupada por Stephen Hawking, estableciendo un linaje de genios matemáticos que cambiarían nuestra comprensión del universo. Sin embargo, la brillantez académica de Newton contrastaba dramáticamente con su incapacidad para manejar las relaciones humanas. Sus clases eran famosas por estar prácticamente vacías, no porque fueran aburridas, sino porque eran tan avanzadas y complejas que muy pocos estudiantes podían seguirlas. Newton presentaba conceptos matemáticos revolucionarios como si fueran obviedad, sin darse cuenta de que estaba hablando un lenguaje que solo él comprendía completamente. Cuando notaba las miradas perdidas de sus pocos alumnos, en lugar de simplificar sus explicaciones, tendía a complicarlas aún más, añadiendo capas de complejidad matemática que terminaban por ahuyentar hasta a los estudiantes más dedicados. Esta desconexión con el mundo social sería una constante en su vida y alimentaría su tendencia a trabajar en secreto, desarrollando teorías que mantenía ocultas durante años. La verdadera prueba de fuego para Newton llegó en 1672, cuando decidió compartir públicamente sus descubrimientos sobre la naturaleza de la luz. Presentó ante la prestigiosa Royal Society su obra Nueva Teoría de la Luz y los Colores, donde explicaba cómo había demostrado que la luz blanca estaba compuesta por todos los colores del espectro. Para Newton, esto debería haber sido un triunfo, la confirmación pública de sus años de trabajo solitario. Sin embargo, lo que recibió fue algo para lo que su personalidad no estaba preparada: crítica, cuestionamiento y debate público. Robert Hooke, uno de los miembros más influyentes de la Royal Society,
Atacó ferozmente sus teorías, sugiriendo que eran incorrectas y que había mejores explicaciones para los fenómenos ópticos. Esta crítica pública desató en Newton una furia que lo acompañaría el resto de su vida, estableciendo una enemistad que se convertiría en una de las rivalidades científicas más famosas de la historia y que lo empujaría a refugiarse aún más en el trabajo secreto, donde nadie podría cuestionar sus métodos ni sus conclusiones. ¿Cómo se convierte un hombre herido por las críticas en el autor de la obra científica más importante de todos los tiempos? La respuesta está en una de las paradojas más fascinantes de la historia de la ciencia. Newton estuvo a punto de llevar a la tumba el descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Durante más de 15 años, después de formular sus ideas sobre la gravitación universal, Newton se negó a publicarlas, atemorizado por las críticas que había recibido por sus trabajos sobre óptica. Si no hubiera sido por la persistencia de un amigo extraordinario, Edmund Halley, el mundo nunca habría conocido las leyes que gobiernan desde la caída de una manzana hasta el movimiento de las galaxias más lejanas. La historia comenzó en 1684, cuando Edmund Halley, un joven astrónomo brillante y carismático, visitó a Newton en Cambridge con una pregunta que había estado atormentando a los científicos de la época. Los astrónomos sabían que los planetas giraban alrededor del Sol en órbitas elípticas, como había demostrado Johannes Kepler décadas antes, pero nadie entendía qué fuerza los mantenía en esas trayectorias precisas. ¿Por qué la Tierra no se alejaba volando hacia el espacio o se estrellaba contra el Sol? Halley le preguntó a Newton qué tipo de curva describiría un planeta si fuera atraído por el Sol con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Sin dudarlo, Newton respondió: una elipse. Cuando Halley le pidió que se lo demostrara, Newton le dijo con naturalidad que ya lo había calculado años atrás, pero que había perdido los papeles. Esta respuesta casual escondía uno de los secretos más extraordinarios de la ciencia. La verdad era que Newton no había perdido nada. Había mantenido ocultos durante años los cálculos más importantes de la historia porque no quería enfrentar más críticas públicas. Había desarrollado no solo la ley de gravitación universal, sino también las 3 leyes del movimiento que explicaban cómo se comportan todos los objetos en el universo, desde una pelota lanzada por un niño hasta las lunas de Júpiter. Durante los meses siguientes a la visita de Halley, Newton trabajó febrilmente para reconstruir y expandir sus demostraciones. Lo que comenzó como un simple folleto se convirtió en una obra monumental que ocuparía casi cada momento de su tiempo durante los siguientes 3 años. Newton se obsesionó tanto con la perfección de su trabajo que llegó a perder más de 15 kilos de peso, olvidándose completamente de comer mientras pulía cada ecuación y cada demostración geométrica. En 1687, después de innumerables revisiones y con el financiamiento personal de Halley, se publicó Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, o simplemente Principia. Este libro de más de 500 páginas, escrito enteramente en latín para darle el prestigio académico que Newton consideraba necesario, contenía nada menos que las leyes fundamentales que gobiernan todo el universo físico. La primera ley establecía que un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continúa moviéndose en línea recta a velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda ley demostró que la fuerza aplicada a un objeto es igual a su masa multiplicada por su aceleración. La tercera ley reveló que por cada acción hay una reacción igual y opuesta.
Estas tres leyes, aparentemente simples, explicaban desde por qué podemos caminar hasta cómo funcionan los cohetes espaciales. Pero el verdadero golpe maestro de los Principia fue la ley de gravitación universal, que demostró que la misma fuerza que hace caer una manzana del árbol es la que mantiene a la luna girando alrededor de la Tierra y a la Tierra girando alrededor del Sol. Newton había unificado la mecánica terrestre y celestial, demostrando que todo el universo obedece las mismas leyes físicas. Por primera vez en la historia, los seres humanos podían predecir con precisión matemática el movimiento de los planetas, calcular las mareas y entender por qué los objetos caen. El impacto fue tan revolucionario que el poeta Alexander Pope escribió: «La naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche. Dios dijo, sea Newton, y todo fue luz». Sin embargo, esta obra maestra que cambió el mundo para siempre, también marcó el momento en que Newton comenzó a refugiarse cada vez más en estudios secretos que mantenía completamente alejados del escrutinio público, temiendo que si sus contemporáneos conocieran sus verdaderas obsesiones, su reputación quedaría destruida para siempre. ¿Qué sucede cuando la familia de un genio decide que ciertos aspectos de su legado son demasiado peligrosos para la humanidad? La muerte de Isaac Newton en 1727 marcó el inicio de una conspiración de silencio que duraría más de 200 años. Cuando los albaceas examinaron los papeles que Newton había dejado en su casa de Londres, se encontraron con una revelación que los dejó completamente perplejos y aterrorizados. Entre los manuscritos científicos que esperaban encontrar, descubrieron miles de páginas escritas en la letra inconfundible de Newton, pero que no contenían ni una sola ecuación matemática. En cambio, estaban llenas de diagramas alquímicos, recetas para transmutar metales, fórmulas para encontrar la piedra filosofal y cálculos detallados sobre cuándo llegaría el fin del mundo, basándose en interpretaciones numerológicas de la Biblia. John Conduit, el esposo de la sobrina de Newton y uno de sus albaceas más cercanos, se enfrentó a una decisión que cambiaría la historia de la ciencia. Tenía en sus manos la evidencia de que el hombre más racional de la historia había dedicado décadas de su vida a pursuits que la sociedad consideraba heréticos, supersticiosos y potencialmente peligrosos. En la Inglaterra del siglo XVIII, donde la reputación científica se construía sobre la base de la razón pura y el método experimental, revelar que Newton había sido un alquimista obsesionado habría destruido no solo su legado personal, sino también el prestigio de toda la revolución científica que él había liderado. La familia tomó la decisión de ocultar estos documentos, guardándolos en baúles cerrados y prometiendo que nunca verían la luz pública. Durante más de un siglo, los manuscritos alquímicos y teológicos de Newton permanecieron como un secreto familiar celosamente guardado. Generación tras generación de la familia Conduit mantuvo el pacto de silencio, transmitiendo los documentos como una herencia maldita que no se atrevían a destruir, pero que tampoco podían revelar. Mientras tanto, la figura pública de Newton se consolidaba como el símbolo perfecto del científico racional, el hombre que había usado únicamente la razón y las matemáticas para descifrar los secretos del universo. Las biografías oficiales presentaban a Newton como un genio puro, dedicado exclusivamente a la ciencia legítima, sin mencionar jamás las otras obsesiones que habían consumido la mayor parte de su tiempo y energía durante décadas. El primer indicio público de que Newton había tenido intereses más allá de la ciencia convencional apareció en 1872, cuando el quinto conde de Portsmouth
decidió donar parte del legado newtoniano a la Universidad de Cambridge. Sin embargo, cuando el comité académico designado para revisar los documentos se encontró con los manuscritos alquímicos y teológicos, su reacción fue de horror y negación inmediata. Consideraron que estos textos eran completamente incompatibles con la imagen de Newton que el mundo científico había construido, y tomaron la decisión de devolver todos los documentos no científicos a la familia, manteniendo solo aquellos que consideraban apropiados para un científico de la talla de Newton. Esta censura académica prolongó el secreto durante décadas más, pero también garantizó que cuando finalmente saliera a la luz, el impacto sería aún más devastador. El momento de la verdad llegó finalmente en 1936, cuando los descendientes de la familia Portsmouth decidieron subastar los documentos secretos de Newton en la famosa casa Sotheby's de Londres. La noticia de que existían manuscritos inéditos de Newton atrajo la atención de coleccionistas y académicos de todo el mundo. Pero dos hombres en particular reconocieron inmediatamente la importancia histórica de lo que estaba en juego. John Maynard Keynes, el economista más influyente del siglo XX, y Abraham Shalom Yehuda, un orientalista experto en textos antiguos, comprendieron que no se trataban de simples curiosidades históricas, sino de documentos que reescribirían completamente nuestra comprensión de una de las mentes más importantes de la historia. Entre ambos, adquirieron la totalidad de los manuscritos, y cuando comenzaron a estudiarlos detalladamente, se dieron cuenta de que habían descubierto no solo los secretos personales de Newton, sino una ventana completamente nueva para entender la compleja relación entre ciencia, religión y conocimiento oculto en los albores de la era moderna. La revelación estaba a punto de sacudir los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre el padre de la física moderna. ¿Cómo es posible que el hombre que estableció las bases del método científico moderno haya dedicado 25 años de su vida a una práctica que hoy consideramos pseudociencia? Para entender esta aparente contradicción, debemos transportarnos al siglo XVII y comprender que la línea entre ciencia y alquimia no era tan clara como lo es hoy. La alquimia no era simplemente magia o superstición, era un sistema complejo de conocimiento que combinaba química experimental, filosofía natural, medicina y espiritualidad en una búsqueda integral para comprender los secretos más profundos de la naturaleza. Los alquimistas fueron los primeros en desarrollar muchas de las técnicas de laboratorio que posteriormente adoptaría la química moderna, y sus experimentos con metales, ácidos y compuestos químicos sentaron las bases de nuestra comprensión actual de la materia. Newton se sintió atraído hacia la alquimia precisamente porque ofrecía algo que la ciencia mecánica de su época no podía proporcionar: una explicación para las fuerzas invisibles que actúan en la naturaleza. Mientras que la filosofía mecánica sostenía que todo en el universo se podía explicar como partículas en movimiento chocando entre sí, Newton intuía que debían existir fuerzas más sutiles y complejas operando en la naturaleza. La alquimia prometía revelar estos principios ocultos, estos espíritus que animaban la materia y la transformaban. Para Newton, quien había demostrado que una fuerza invisible llamada gravedad mantenía a los planetas en sus órbitas, la idea de que existieran otras fuerzas invisibles actuando a nivel microscópico no era descabellada, sino lógica y necesaria. Manuscritos alquímicos de Newton, que ocupan más de 1 millón de palabras, revelan a un hombre obsesionado con descifrar los códigos secretos que los antiguos maestros alquimistas habían dejado escondidos en sus textos.
Newton creía firmemente que los alquimistas del pasado habían descubierto verdades fundamentales sobre la naturaleza de la materia, pero que las habían ocultado deliberadamente bajo capas de simbolismo y lenguaje críptico para protegerlas de las masas ignorantes. Pasaba horas descifrando las alegorías de textos como la Tabla Esmeralda de Hermes Trismegisto o los escritos de Nicolás Flamel, buscando las recetas ocultas que le permitirían reproducir los grandes logros alquímicos del pasado. En sus notas, Newton desarrolló un complejo sistema de interpretación simbólica, donde los metales representaban planetas, los procesos químicos simbolizaban transformaciones espirituales, y cada experimento era simultáneamente un acto físico y metafísico. El laboratorio alquímico que Newton construyó en el jardín de su casa de Cambridge era un lugar que habría parecido salido de una novela de fantasía. El edificio, que él mismo diseñó y supervisó, contenía múltiples hornos que mantenía encendidos durante semanas consecutivas, día y noche, alimentándolos personalmente para mantener las temperaturas exactas que requerían sus experimentos. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de frascos que contenían sustancias de todos los colores imaginables. Polvos rojos que brillaban a la luz de las velas, líquidos plateados que parecían tener vida propia y cristales que había cultivado pacientemente durante meses. Humphrey Newton, su asistente de laboratorio durante 5 años, describió cómo Isaac trabajaba en este espacio con una intensidad que rozaba lo sobrenatural, perdiendo completamente la noción del tiempo mientras mezclaba, destilaba, calentaba y enfriaba sus materiales en combinaciones cada vez más complejas. Los experimentos específicos de Newton incluían intentos de crear la legendaria piedra filosofal, una sustancia que, según la tradición alquímica, podía transmutar metales, básicos como el plomo en oro puro, y que también tenía el poder de otorgar la inmortalidad a quien la poseyera. Newton no veía estas búsquedas como fantasías, sino como investigaciones científicas legítimas, basadas en principios naturales, que simplemente no comprendía completamente todavía. Sus recetas detallaban procesos que duraban meses, involucrando ciclos repetitivos de calentamiento, enfriamiento, disolución y cristalización, todo mientras él observaba cuidadosamente cada cambio de color, cada formación de precipitados, cada emanación de vapores. Newton estaba convencido de que si podía desentrañar los secretos de la transmutación alquímica, no solo habría resuelto uno de los misterios más antiguos de la humanidad, sino que habría descubierto principios fundamentales sobre cómo la naturaleza transforma la materia a nivel más profundo, conocimientos que podrían revolucionar tanto la medicina como la física de maneras que apenas podía imaginar. ¿Puede un científico racional calcular matemáticamente cuándo llegará el fin del mundo? Newton no solo creía que era posible, sino que consideraba esta tarea como una extensión natural de su trabajo científico. Para él, Dios había escrito 2 libros, el libro de la naturaleza, que se podía leer a través de experimentos y matemáticas, y el libro de las Escrituras, que contenía profecías codificadas sobre el futuro de la humanidad. Se había logrado descifrar las leyes matemáticas que gobernaban el movimiento de los planetas. ¿Por qué no podría aplicar el mismo rigor analítico para descifrar las profecías bíblicas y predecir los eventos futuros de la historia humana? Los estudios teológicos de Newton abarcaron más de 5 millones de palabras, una cantidad de texto equiparable a 50 novelas extensas, y representaron una investigación tan meticulosa y sistemática como cualquiera de sus trabajos científicos.
Newton aprendió hebreo y arameo para poder leer la Biblia en sus idiomas originales. Estudió exhaustivamente la historia del cristianismo primitivo y desarrolló sus propias teorías sobre la corrupción que había sufrido el mensaje original de Cristo a manos de la Iglesia institucional. Creía que las doctrinas centrales del cristianismo oficial, particularmente la Trinidad, eran invenciones posteriores que habían distorsionado la verdadera enseñanza cristiana. Esta posición lo convertía técnicamente en un hereje según la ortodoxia anglicana de su época, y si estas ideas hubieran sido conocidas públicamente, habría perdido su puesto en Cambridge y posiblemente habría enfrentado persecución legal. La metodología que Newton aplicó al estudio profético era fascinantemente similar a su enfoque científico. Comenzaba con la premisa de que las profecías bíblicas, especialmente las contenidas en los libros de Daniel y Apocalipsis, eran códigos matemáticos precisos que describían la cronología completa de la historia humana desde la antigüedad hasta el fin de los tiempos. Utilizando principios numerológicos complejos, donde cada día profético representaba un año histórico real, Newton trazó corresponsiones detalladas entre eventos bíblicos y acontecimientos históricos verificables. Por ejemplo, identificó al cuerno pequeño mencionado en Daniel con el poder papal y calculó que los 1260 días de persecución mencionados en Apocalipsis correspondían a 1260 años de dominio papal sobre Europa. El cálculo más famoso y perturbador de Newton fue su predicción de que el mundo terminaría en el año 2060. Esta fecha no era una suposición casual, sino el resultado de años de análisis matemático basado en su interpretación de que los eventos apocalípticos comenzarían 1260 años después del establecimiento del Sacro Imperio Romano por Carlomagno en el año 800. Newton explicó su razonamiento de manera característicamente precisa. Puede que termine más tarde, pero no veo razón para que termine antes. Su visión del Apocalipsis no era la de una destrucción total del mundo, sino una transformación radical donde las instituciones corruptas de la humanidad serían derribadas. Cristo regresaría para establecer un reino terrenal de justicia y comenzaría una nueva era dorada para la humanidad purificada. Lo más intrigante de los estudios proféticos de Newton es cómo integró sus conocimientos científicos con sus interpretaciones bíblicas. Veía las leyes naturales que había descubierto como evidencia del orden divino que Dios había impuesto sobre el universo, y creía que ese mismo Dios había establecido un orden histórico igualmente preciso que se podía descifrar mediante el estudio cuidadoso de las profecías. En sus escritos teológicos, Newton describía cómo los mismos principios matemáticos que gobernaban el movimiento de los cometas también se aplicaban al desarrollo de la historia humana, sugiriendo una visión unificada del cosmos donde las leyes físicas y las leyes morales emanaban de la misma fuente divina. Esta perspectiva nos revela a un Newton que no veía contradicción alguna entre su racionalismo científico y su fe profética, sino que consideraba ambos como aspectos complementarios de una búsqueda única e integral de la verdad divina que se manifestaba tanto en la naturaleza como en la historia humana. ¿Qué puede causar que la mente más brillante de la historia sufra un colapso psicológico tan severo que escriba cartas acusando a sus mejores amigos de traiciones que nunca ocurrieron? En 1693, cuando Newton tenía 51 años y estaba en la cúspide de su fama científica, algo extraordinario y aterrador sucedió. Durante varios meses, el hombre que había explicado las leyes del universo comenzó a enviar cartas a sus amigos más cercanos,
acusándolos de todo tipo de ofensas imaginarias y declarando que nunca más les dirigiría la palabra. Estas misivas, llenas de paranoia y resentimiento, revelaban a un Newton que parecía haber perdido completamente el contacto con la realidad, sumido en un mundo de persecuciones fantásticas y agravios inexistentes. La carta más perturbadora fue dirigida a Samuel Pepys, el famoso diarista que había sido uno de los pocos amigos íntimos de Newton. En ella, Newton escribía: «Sir, algún tiempo después de que el señor Millington me hubiera comunicado que usted había dicho a otro que yo estaba loco de remate, he estado tratando de recordar qué es lo que hice en su presencia la última vez. Que lo vi, que pudiera haberle dado ocasión para tal informe». La confusión y el dolor en estas palabras son palpables. Newton no solo creía que Pepys había hablado mal de él, sino que había interiorizado completamente la idea de que podría estar volviéndose loco. Otras cartas dirigidas a John Locke, el filósofo, contenían acusaciones igualmente infundadas sobre supuestos intentos de perjudicarlo profesionalmente y comprometer su reputación científica. Junto con estas manifestaciones paranoides, Newton experimentaba síntomas físicos alarmantes que había estado ignorando durante meses. Se quejaba de insomnio severo, reportando que había perdido la capacidad de dormir más de 1 o 2 horas por noche durante semanas consecutivas. Su apetito había desaparecido casi completamente y había perdido una cantidad considerable de peso, dándole una apariencia cadavérica que alarmaba a quienes lo conocían. También describía episodios de confusión mental, donde perdía el hilo de sus pensamientos en medio de conversaciones, y períodos de irritabilidad extrema, donde reaccionaba con furia desproporcionada ante las interrupciones más mínimas. Estos síntomas, combinados con sus delirios paranoides, pintaban el cuadro de un hombre que estaba sufriendo algún tipo de envenenamiento o enfermedad neurológica grave. Durante más de 2 siglos, los historiadores intentaron explicar esta crisis misteriosa. Algunas teorías sugerían que Newton había sufrido una crisis nerviosa causada por el estrés de sus trabajos científicos, mientras otras proponían que había desarrollado algún tipo de demencia precoz o trastorno psiquiátrico. Sin embargo, cuando finalmente se revelaron los manuscritos alquímicos de Newton y se comprendió la extensión de sus experimentos químicos, emergió una explicación mucho más plausible y escalofriante. Los alquimistas del siglo XVII trabajaban constantemente con mercurio, una sustancia que consideraban fundamental para sus experimentos de transmutación. Newton había estado expuesto a vapores de mercurio durante décadas en su laboratorio mal ventilado, y el envenenamiento crónico por mercurio produce exactamente los síntomas que él había experimentado: insomnio, pérdida de apetito, paranoia, irritabilidad y confusión mental. En 1979, un análisis científico moderno de muestras del cabello de Newton confirmó esta hipótesis de manera dramática. Los niveles de mercurio encontrados en su cabello eran entre 4 y 15 veces superiores a los considerados normales, proporcionando evidencia física contundente de que había sufrido envenenamiento por mercurio durante años. Esta revelación no solo explicaba su crisis de 1693, sino que también arrojaba nueva luz sobre otros aspectos de su personalidad que habían desconcertado a los biógrafos durante siglos. Su tendencia al aislamiento social, sus explosiones de ira y su obsesión compulsiva con ciertos temas. El mercurio, la sustancia que Newton había manipulado en busca de los secretos alquímicos de la transmutación, había estado transformando lentamente su propio cerebro, convirtiendo al genio más racional de la historia en víctima de su propia
Obsesión por los misterios ocultos de la naturaleza. La ironía era cruel y perfecta. El hombre que había revelado las fuerzas invisibles que gobernaban el universo había sido derrotado por una fuerza invisible que gobernaba su propia mente. ¿Cómo debemos reconciliar la imagen del Newton científico racional con la del Newton alquimista obsesionado? La respuesta a esta pregunta nos obliga a repensar completamente no solo nuestra comprensión de Newton como individuo, sino también nuestras ideas sobre la naturaleza del genio, la creatividad científica y la relación entre razón y obsesión en las mentes más extraordinarias. Lejos de ser una contradicción embarazosa que debería minimizarse, el lado alquímico de Newton puede ser la clave para entender cómo logró sus descubrimientos científicos más revolucionarios.